institucionalidad, que es lo que nos preguntas. Alguien metió un mico en una ley. El mico de la ley era la sobretasa del predial de Bogotá, que por orden constitucional va para la autoridad ambiental, la CAR, debe dedicarse a la descontaminación del río Bogotá. Eso fue un mico. Entonces cerca de 70.000 millones de pesos al año se van exclusivamente al programa de descontaminación del río Bogotá. El programa de descontaminación del río Bogotá no lo determinó la ciudad, sino una juez, que llegó a dictaminar en primera instancia, porque está apelado, todavía no sabemos qué va a pasar en la segunda, cuál era el proyecto para descontaminar el río. Y ella llevó a la ciudad, hay gente que lo defiende, que la descontaminación del río se hace al final. Incluso es una cosa irracional que yo quiero transmitírseles. Es la planta Canoas. La planta Canoas es 14 metros cúbicos segundo de descontaminación a nivel primario, por orden de la juez. ¿Qué pasa con eso? En el mundo casi no hay plantas de 14 metros cúbicos. Las plantas se hacen de 8 metros, se sabe hacerlas, pero de 14, mucha gente dice, ojo, eso no funciona. Y cuando uno dice es de 14 y nivel primario, es decir, que no sirve para nada el agua que sale de ahí, peor, dicen, pero ¿cómo van a hacer una inversión de esas que ni siquiera puede usar el agua? Y cuando uno dice dónde está situada, que es al final de Bogotá, en Soacha, la población que se va a beneficiar de lo poquito que hace esa planta, con 700 millones de dólares de inversión, es la menor cantidad de la población que habita al lado del río Bogotá, porque es después de que cae el Salto de Tequendama hacia abajo, Girardot sería el núcleo más grande, es decir, la mayor parte de la población no se beneficia. Entonces, digamos, es una irracionalidad, pero es una sentencia. Entonces desafiar la sentencia pues no es fácil. La segunda instancia es una oportunidad, pero no sabemos qué va a pasar. Si nosotros pudiéramos recuperar el recurso de la sobretasa para la autoridad ambiental, no para nosotros, sino para la autoridad ambiental, y lleváramos el programa a las descontaminaciones en la fuente, nos iría mejor. Sí, nos iría mejor, porque entonces tendríamos que ver cada empresa, cada barrio, microplantas, podríamos descontaminar el Tunjuelo, el Juan Amarillo. Digamos que millones de personas viven al lado de esos ríos, obviamente los humedales, y el efecto es la descontaminación del río Bogotá, es decir, el mismo, pero de una manera mucho más racional. Pero tenemos ese problema, digamos. ¿Por qué no tenemos una institucionalidad ambiental fuerte en la ciudad? Porque un mico de la ley se llevó ese dinero a un programa de descontaminación del río que es al final. Hay que hacer un bloque, digamos, de fuerzas sociales y políticas que permitiesen cambiar eso, porque yo sí creo que debe haber una institucionalidad mucho más fuerte en el tema ambiental. Ahora, podemos hacerle el esguince y decir, bueno, esa plata la perdemos, busquemos plata por otro lado, pero plata por otro lado son impuestos. Sí, porque toda plata que gasta el Estado, eso tiene un origen, impuestos. Entonces, ese es otro tema de discusión con ustedes. ¿Cómo es el régimen de tributo? Bueno, ¿cómo es? Sabemos, ese régimen de tributación puede variar. ¿Qué pasa con el ICA? ¿Qué pasa con el ICA? La deslocalización de empresas al otro lado del río puede variar, digamos, podemos hacer que el ICA no se cobre por dónde se genera, sino en dónde se vende. ¿Se puede volver un IVA? Bueno, son interrogantes que dejarían el ambiente. Hay un tema que sí, que no está ahí, pero que tiene que ver con movilidad, que me gustaría que se discutiera, porque también es un pacto. Mejoraría mucho la movilidad de Bogotá si
las personas no se movieran todas en la hora pico, sino pudieran moverse en la hora valle. Esos son horarios de trabajo y de estudio. Podría construirse un pacto, que tendría que ser de alto impacto, no se puede hacer marginal, como hicieron con la alcaldía, ¿no? Que la alcaldía empieza a trabajar a las 7, pues eso no sirve para nada. Si se hace en gran impacto, es decir, es un pacto del 80% del empresariado, de instituciones educativas, bancos, superficies comerciales, el Estado obviamente también, para modificar horarios, ¿sí? De tal manera que buena parte de la actividad se desplazase a las 10 de la mañana y acabase pues entonces por la noche, que significa avanzar en el tema de lo que llamamos Bogotá 24 horas, pues si empieza a las 10, como los españoles, termina en jolgorios en la noche. La eficiencia del transporte aumentaría sustancialmente. Esa es una salida inmediata incluso, pero necesita un pacto de horarios. Uno no puede imponer el horario, uno puede decir, no, es que ahora las universidades, todo eso implica para cada empresa, unidad productiva, etcétera, un cambio. Entonces, si se hiciera por pacto, creo que ahí hay un elemento de transformación de la movilidad en la ciudad de Bogotá sustancial. Incluso puede bajar las tarifas sustancialmente si se utilizan las horas valle en la movilidad. Los carros, cuando uno peleando con los carros, pues si los carros utilizan hora valle, se mueven más, etcétera. Entonces lo dejo como uno de los programas que deberíamos impulsar vía Cámara de Comercio. Podría ser, se puede integrar en el plan de desarrollo, pero que puede ser un elemento fundamental de la movilidad. De resto, digamos, estamos de acuerdo. Nuestro esfuerzo es ver una ciudad competitiva, como dice la Cámara de Comercio, palabra que yo no uso, pero en ese mismo término, una ciudad compite si las personas quieren vivir en ella. Eso no es más. Si uno quiere vivir en la ciudad, le gusta, si uno escogería esa ciudad para vivir, mejor dicho, si tuviera la oportunidad de escoger. Entonces, muchos extranjeros dicen, nos gustaría vivir en Bogotá. Eso es un buen indicador, pero muchos bogotanos hoy dicen, ojalá pudiera vivir en otro lado. Si la ciudad pudiera ser vivible al punto de que la gente quisiera vivir en la ciudad, eso se llama una ciudad competitiva. Y el tema ambiental es clásico, digamos, básico. Si uno ve verde, si hay pájaros cantando, si el aire es limpio para los niños, si el agua está ahí, ¿cierto? Todo eso es fundamental para una sociedad competitiva. Si la Caracas pudiera tener flores, ¿cierto? Pues la Caracas, yo me acuerdo de la Caracas cuando era niño, que yo llegaba y cantaban porque habían huracanes, y alguien me dijo un poco de más edad que habían sauces antes, y como los sauces, las raíces se tiran, pasaron al huracán japonés, pero en todos esos había pájaros. Después pasamos a una cosa que llama el caucho, y eso no tiene flores, y entonces ya no hay pájaros. Una visión homogenizante de la ciudad, pero total, si la Caracas pudiera volver a tener pájaros ahí, si la Caracas vuelve a tener pájaros, Bogotá es una ciudad competitiva. Podríamos definirlo así, digamos. Bueno. Muy bien, por último,